paz de Dios sea la que more en vuestros corazones. Soy Josué Larios. Bienvenidos a su programa Panorama Bíblico. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, un placer y una bendición que nos acompañe. Quiero enviar un saludo muy cordial a unas personas que están pendientes de este programa. Son oyentes desde Medellín, Colombia. Nuestro estimado amigo Eduardo Espinel está escuchando y viendo este programa. Le ha encantado, dice. Ronald Jandres, empresario en San Miguel, El Salvador. La oyente Blanca Arguera en San Vicente, El Salvador. Y José, otro oyente también en Houston, Texas. A estas personas que no han llegado al conocimiento de Dios aún y que apenas están viéndolos, Dios les pague, que Dios los bendiga y que Dios sea con ustedes siempre. Como siempre, abordamos temas con distintas perspectivas. Hoy hablaremos de un tema muy importante: las corrientes de este mundo. Pero, ¿qué cosas son las corrientes? ¿A qué le llamamos corriente? Pregunto. Si existen, ¿quién las manipula? ¿Quién está detrás de ellas? ¿Y hacia dónde conducen? ¿Cómo podemos identificarlas? Para conocer un poco más a fondo el término, lo primero que debemos hacer es descubrir su origen etimológico. Vamos a ver la definición etimológica de corriente. La palabra corriente viene del latín currens o currentis, que significa correr o el que corre. Esa es la definición etimológica. Es un adjetivo que permite nombrar aquello que tiene un curso o que transcurre, por ejemplo, el tiempo. Por eso decimos nosotros del corriente mes, del corriente año, refiriéndonos al momento actual en curso. Es importante también que veamos que el término corriente es vinculado frecuentemente a las cosas comunes, a las cosas ordinarias. Decimos es corriente. También es asociado a las modas, a las vestimentas. Antes de entrar a la parte bíblica, que es lo que nos interesa, vamos a ver las corrientes marítimas como una analogía para comprender un poco mejor acerca de este tema. Consideradas estas corrientes marítimas como corrientes mortales. ¿Por qué mortales? Son poderosas y letales. Tienen una energía y una fuerza de gran magnitud que crea caos. Nosotros podemos ver en los registros mundiales, ustedes no me dejan mentir, hay registros que datan de innumerosas o innumerables muertes por las corrientes marítimas a lo largo de la historia. Quien cae en ellas queda a la deriva ante el potencial veloz de estas corrientes. Interponérseles es demasiado fatal para el hombre. Son corrientes extremas con una fuerza brutal. Son como el tren bala, pero sin frenos. Imagínense ustedes. Veamos la corriente más letal, considerada o llamada o nombrada como la transportadora oceánica. Está presente en todos los océanos, interconectada con una especie de cordón con diversas corrientes de menor escala. Es básicamente una red en todo el mundo. Parecen salir de la nada, no muestran clemencia alguna. Son depredadoras silenciosas, consideradas como asesinas en serie. Son realmente una grave amenaza para el mundo.
Cuando una nave es arrastrada por ellas, su búsqueda se torna compleja. La esperanza de supervivencia es casi nula. Crean mucho pánico. Sus corrientes suben y bajan a lo largo de todos los océanos, y en ocasiones se acercan hasta las playas turísticas. Miles y miles de kilómetros recorre esta transportadora oceánica, y con una impresionante velocidad, un poderío devastador. Así se transporta por todos los mares, al grado que tiene su propio panteón, llamado así el cementerio del Atlántico. Cae alguien en esa corriente y prácticamente lo desintegra. Poseen todas una misma característica o patrón: son invisibles, no son observables, además que son impredecibles. Existen otros tipos de corrientes, como la corriente eléctrica o la corriente eólica. Aviones son arrastrados por diversas corrientes del aire y han creado caos a muchas aerolíneas. Sin embargo, lo que en verdad importa o nos importa es analizar y profundizar a la luz de los sagrados escritos acerca de las corrientes de este mundo. ¿Qué clase de corrientes habla la Biblia en términos espirituales? Yo pregunto, ¿acaso existen corrientes en este mundo que arrastran a los hombres en su interior o en su alma? Claro. Permítame comentarle lo siguiente. Antes de llegar al conocimiento de Dios, antes de llegar a la verdad de su evangelio, todos éramos arrastrados por las corrientes. Todos éramos llevados por estas corrientes sin darnos cuenta. Lo vamos a comprobar en el libro de Efesios 2:2, en los cuales dice el apóstol: anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. En el texto que hemos leído, dos cosas se observan. La primera, que el apóstol Pablo habla de corrientes en las que estábamos nosotros o éramos arrastrados. Y la segunda, habla de quién es el que está detrás de ellas, o sea, quién las opera. Es a saber, Satanás. El diablo es como la central de abastecimiento de maldad en el mundo. Es el epicentro de la iniquidad. El diablo posee una red de corrientes perversas en las que todas están interconectadas con él. Sus corrientes son prácticamente una gigantesca telaraña en el planeta Tierra. Ahora pregunto lo siguiente: ¿cuáles son estas corrientes? Si venimos hablando que el diablo las manipula, ¿cuáles son? ¿Hacia dónde conducen? Primero veamos la argumentación bíblica para ver algunas corrientes de este portafolio maligno o lleno de malignidad en el que el mundo se encuentra. Según 1 Corintios 6:9, según Romanos 1:18 al 30, según Efesios 5:5, según Gálatas 1:6-7 y Apocalipsis 22:15. Los apóstoles hablaron de las corrientes de este mundo. Algunos son hechicería, es una corriente; el oscurantismo, el tarot, la ouija, la lectura en la que se incluye el horóscopo. Son muchas corrientes. Es una corriente, la hechicería,
que tiene distintas formas o canales de llegar a los hombres. Unos dicen, te ofrecen sanidad, amarrar a tu ser querido, etcétera, etcétera. La hechicería es una corriente fuerte de Satanás en el mundo y muchos son llevados por esta corriente. La idolatría, los ídolos. Muchas personas adoran ídolos, objetos inanimados, no tienen vida, pero las personas adoran los ídolos. Eso es una corriente de Satanás. Los evangelios de los hombres, las falsas religiones, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero no son de Dios. No son puestas por Dios, no son levantadas por Dios. Su dirigente está haciendo negocio con ellos y la gente ni tan siquiera se da cuenta. También vemos la fornicación en todos estos textos que su servidor describió o mencionó. Vemos también otra corriente: fornicación, adulterio, homicidios, mentira, falsedad, incredulidad, avaricia, soberbia o altivez, inmundicias, impiedad, depravación, pornografía, homosexualidad, robo, desobediencia, borrachera y toda clase de abominaciones e injusticias. Corrientes de este mundo. ¿Quién está detrás? Satanás. Él las opera. ¿Hacia dónde conducen, pregunto yo, estas corrientes perversas? Veamos un texto fundamental. Mateo 16, 18, dijo el Maestro, Cristo, el Hijo de Dios: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Estas corrientes, manipuladas por Satanás, están conectadas a las puertas del infierno. Todas estas infames corrientes desembocan en el pantanoso mar del infierno eterno. Por tal razón, no deberá el cristiano volverse amigo del mundo. No deberá tener amistad con el mundo, y no se refiere a que yo no pueda tener de amigo a una persona que no profesa mi fe, sino se está refiriendo a condescender con las corrientes de ellos. Esto es muy peligroso, pues está en riesgo la comunicación de Dios con uno. Así lo dice en el libro de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dijo el apóstol, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Valoremos eso. El mismo Cristo nos dejó una sabia advertencia. En 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Nos hace reflexionar Cristo, su palabra, al decirnos en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso los apóstoles, los siervos de Dios, nos enseñan en la primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Para que el ser humano dé ese paso a la conciencia y no ser arrastrado por el mundo. Decíamos, son corrientes inobservables. No se da cuenta el ser humano. Cuidado con las corrientes de este mísero mundo. Conducen al infierno. Son letales. Muchos nunca han podido salir, aunque sabemos que el evangelio apostólico tiene el poder y la potencia de sacarlos. Eso sí, cuando el ser humano
tiene la sencillez en su corazón y se deja gobernar por la voluntad de Dios. Finalmente nos aconsejan los siervos de Dios en el libro de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Actualizarnos, pero para eso debe ser sencillo el hombre en su corazón, para que comprobéis, ahora sí nos dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos nos advierten, nos describen cuáles son las corrientes de este mundo. No olvidemos, decíamos, que son potentes, son letales. El ser humano ni se da cuenta cuando está o ha caído en una corriente. Ellos, los apóstoles, los siervos de Dios, nos aconsejan, nos describen, nos manifiestan cuál es la voluntad de Dios. Ellos son los embajadores del reino de los cielos en la tierra. Ellos nos conducen a un lugar celestial en el más allá. Hasta aquí con el tema de hoy. Dios les pague. Dios bendiga a todos los espectadores y a la audiencia que nos ve por medio de este canal. Lo invitamos a que se suscriba, dando like en la campanita. Hagamos que otros vean este mensaje. A todos vosotros, Dios les pague y Dios los guarde. Hasta la próxima.